Buenas tardes, mi estimada docente, compañeros. Mi grupo hemos escogido el tema sobre la violencia de género, uno de los temas que contiene el libro de Rita Segato. Se define como cualquier tipo de género expresan desigualdad, sea en hombres, mujeres, niños. Genera exclusión, intimidación, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos. La violencia de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Ejemplo: chistes sexuales, comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o afuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecha gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, contactos físicos indeseados, insinuaciones y observaciones marcadamente sexuales, exhibiciones no deseadas de pornografía, pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, etc. Eh, Puede ser una de las violencias hacia las mujeres o niños. También hay violencias exclusivamente en las comunidades. La violencia contra las mujeres en las comunidades puede manifestarse en diversas formas, hasta homicidios. Estas acciones tienen consecuencias personales. Las mujeres indígenas enfrentan altos niveles de violencia, sufren violencia doméstica, asesinatos, violaciones, problemas de salud mental y persecuciones por defender los derechos. Sufren prácticas tradicionales como prácticas de matrimonios infantiles, prácticas a obedecer a sus esposos. Hablando un poquito de la violencia de las mujeres indígenas, podría decir que tienen sus tradiciones y culturas, como mencioné, eh, mujeres que se casan a menores de edades, porque así es la tradición de su comunidad. También sufren a la violencia de sus esposos, porque es una tradición de que sus padres siempre recalcan que si el esposo pega, maltrata, es su esposo. Así hable, maltrate, así mate, es su esposo. Entonces no puede dejar al esposo. Vaya donde vaya, tiene que volver o tienen que hacer egresar con su esposo. No puede dejar ni puede separar de su esposo. Entonces una mujer prácticamente vive en sufrimiento de violencia bajo su esposo. Entonces es una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no todas las comunidades conocen los derechos que tienen las mujeres o los niños o los hombres. Entonces, por falta de conocimiento, muchas de las mujeres sufren por falta de conocimiento, de saber de sus derechos. Entonces, como dice Rita Segato, antropóloga feminista argentina, una mujer reconocida por todas sus participaciones. Segato hizo énfasis en el recrudecimiento de la violencia de género en todos los países, especialmente en América Latina. Descartó en primer lugar la hipótesis de que el fenómeno tiene que ver con una reacción de venganza de los hombres ante los avances del movimiento feminista a la posición conquistadas por las mujeres en el mundo laboral o político. Entonces, analizando un poquito sobre las mujeres que llegan a ser un ámbito de política, en actividades de oficinas, entonces las mujeres que tienen sus metas trazadas y sus objetivos llegan a ser profesionales y muy lejos. Entonces,
debido a eso, muchos de los hombres son machistas, no permiten que las mujeres avancen. Como pude mencionar anteriormente, en ciertas comunidades dicen que las mujeres es solo para cuidar a los niños, cuidar el hogar, cuidar el campo. Entonces no pueden salir a trabajar, no pueden ejercer en su profesión. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar su hogar. Quien trabaja es el hombre. Entonces, con solo mencionar la palabra quien trabaja, quien lleva el dinero a casa es el hombre, es un machismo, es una violencia verbal. Entonces, muchas de las veces las mujeres no pueden avanzar, no pueden realizar su actividad de su profesión. ¿Por qué? Porque no les permite. En muchos de los hogares no permiten los esposos. Entonces es una violencia, es una violencia. Pero como menciona Arita Segato, las mujeres tenemos derecho a llegar muy lejos, tenemos derecho a avanzar. Podemos cuidar de nuestro hogar, podemos cuidar de nuestros niños, de nuestro esposo y podemos trabajar, podemos estudiar. Entonces, analizando sobre el tema, mi recomendación sería de que no debemos dejar las mujeres intimidar nuestros pensamientos, nuestras metas. Debemos cumplir con nuestros objetivos, pese a toda la adversidad que vivamos en nuestro hogar, a veces por el tiempo. Muchos son los obstáculos que nos ponen en nuestros hogares, nuestros hijos, tal vez, nuestras actividades del día, que es nuestro hogar. Pero aún así, cuando tenemos una meta, tenemos que cumplirla por el bienestar de mí misma, porque me debo a mí misma. Entonces, y luego mis hijos o mis hijas. Entonces, por el bienestar del futuro de mis hijas, debo avanzar. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad de que podemos. Y tal vez si a veces nos sentimos decaídos mentalmente, buscar ayuda psicológica eh, para que nos ayude, pero no decaernos, no permitir que nos lastimen, que nos ofendan. Entonces yo eso recomendaría a muchas de las mujeres, que debemos avanzar, debemos seguir, no caer en una mentalidad de tristeza, no caer en una depresión, que es muy fuerte la depresión. Entonces tenemos mucho que por luchar. Si Dios nos da salud y vida, tenemos que luchar. La vida no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, mi estimada docente, ese es el tema que pudimos realizar el trabajo y analizarlo, de que una mujer puede. Entonces, yo me creo en mí y confío en mí que sí puedo. Entonces, ese es nuestro trabajo, mi estimada docente. Muchas gracias.